¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo andan ustedes? Esperamos que muy bien. Agradecidos nosotros de que ustedes nos permitan ingresar a sus hogares. El presidente de la Nación, por cadena nacional, estuvo hablando de lo que será el presupuesto. Hasta el momento no tenemos presupuesto, que eso es importante. No tener presupuesto es terrible. Bueno, vamos a ver qué pasa con esto, si se aprueba, si no se aprueba, pero marcó algunas pautas de dar mayor cantidad de porcentaje de dinero para la salud, para las jubilaciones, para la educación, para la discapacidad. También reclamó a los gobernadores el apoyo y bueno, ojalá que tengamos presupuesto, que se apruebe el presupuesto y lo tengamos, porque por ahora venimos con un presupuesto reconducido, que fue el último de Massa, cuando estuvo en el Ministerio de Economía, que todos sabemos fracasó, había anunciado un 70% de inflación en ese presupuesto y la inflación superó 3 veces eso. Y bueno, entonces, pero hay que esperar, vamos a ver qué pasa, si se aprueba o no se aprueba. Y ya vamos a las notas. Usted sabe, amigo, que hay temas que parece que son tabú, no se puede tocar, no se puede hablar. Sin embargo, tendríamos que apelar un poco a la vieja historia del avestruz que esconde la cabeza ante el peligro, ¿no? Claro, el peligro sigue estando. Y en este tema que hoy vamos a abordar, sucede algo parecido. Se trata poco o nada, o algunos dicen, che, qué barbaridad tras hablar de eso, ¿y por qué no? Si el problema está. Y si dejamos hablar, la problemática va a continuar. Es más, es posible que crezca. Pero si lo tratamos, si profundizamos un poco el tema, lo que se puede profundizar en un programa de televisión, por supuesto, tal vez ayudamos en algo para cambiar la realidad, cambiarla para mejor, que esa es la idea. Estoy hablando del suicidio, un tema altamente preocupante en nuestra región, altamente preocupante en la provincia, que tiene uno de los índices de suicidio más grandes del país. Entonces uno se pregunta por qué, qué se puede hacer, se puede evitar. No lo sé. Convocamos a una profesional para que ella nos cuente, nos diga cómo es la historia. Es la psicóloga Andrea Maceto que está con nosotros. Bienvenida, Andrea, un gusto tenerte aquí. Bueno, muchas gracias, Gustavo, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo es esto? Si no hablamos, porque en un momento decían, no hay que hablar porque después la gente se contagia y qué sé yo, pero no desaparecieron los suicidios por eso. Tal vez hay que hablar. Bueno, es que es el primer paso, empezar a hablar de esto, como decías vos recién. La muerte de por sí, viste que es un tema del cual es muy difícil de nombrar, porque hay una dificultad para representar la muerte, para simbolizarla. Nadie nos enseña ese tema desde chico, tendría que enseñarnos en la escuela, entonces lo tomaríamos de otra forma. Sin dudas, sin dudas. Ya de por sí eso, hablar de la muerte es algo difícil,
hablar del suicidio, imagínate. Y hablar de los intentos de suicidio, más todavía, por esto que vos decís. Porque es una temática que tiene muchos mitos, muchos tabúes. Este que mencionás es uno, ¿no? El miedo al contagio. Y eso es terrible porque a lo mejor alguien que está empezando a nombrar la muerte o el deseo de morir está dando un aviso. Y si nosotros no podemos escuchar ese aviso, estamos en un problema. Por eso es tan importante como primer paso empezar a hablar de esto, ¿no? Para que sobre todo quien sienta que necesita ayuda, no sienta vergüenza de pedir ayuda. Y que no es el único. Exactamente, ¿sí? El sufrimiento es algo humano. Todos sufrimos en algún momento de la vida, en determinados momentos del día incluso. El tema es que, bueno, cuando alguien empieza a fantasear o a idear con el fin de su vida, ahí estamos hablando de un sufrimiento que es distinto, ¿no? Y que tiene una densidad diferente. Se dice muchas veces no, pero el que avisa no lo va a hacer, lo cual nosotros hemos comprobado que no es así. Sin duda. ¿Qué decís vos? Bueno, por eso te decía esto, ¿no? La importancia de desmitificar, porque el aviso es grandioso que alguien pueda empezar a dar ese aviso. Entonces catalogar eso como, bueno, no, el que avisa no lo hace, o en términos de cobardía, de valentía, bueno, lo único que hace es que el otro deje de hablar, ¿no? Porque su palabra no está siendo considerada. Y nosotros los seres humanos nos diferenciamos por la palabra. Y a veces es muy difícil hablar y poder pedir ayuda. Entonces, esos avisos son los que hay que empezar a leer, por lo menos para empezar a prestar atención a un ser humano que está sufriendo y que encuentra alguna manera para poder decirlo, ¿no? Porque no siempre alguien viene y pide ayuda de manera concreta y directa, sino que cada quien se las arregla para ir haciendo sus llamados, ¿no? Al otro. Otra de las cosas en las que suele escucharse es, si se suicidó, hablan hasta de cobardía. Y yo diría que habría que ver si no hay una enfermedad detrás, no hay una situación enfermiza. Bueno, es que no es un tema de carácter, por eso te decía esto, ¿no? No se trata de ser cobarde o de ser valiente. Claro. Se trata de entender que hay alguien que está sufriendo, que no es un sufrimiento de cualquier modo, como te decía, todos sufrimos, sino que hay como ciertos indicadores, a lo mejor que pueden ser señales de alerta, que tienen que ver primero con eso, con la falta de deseo, ¿no? Que cada quien, digamos, se levanta a la mañana con algún mínimo deseo en la vida, ya sea de su trabajo, de alguna otra cosa que haga. Cuando el deseo empieza a apagarse en alguien, el sentido de la vida empieza a apagarse también, ¿no? Entonces alguien empieza a quedarse sin sentido para hacer las cosas. A todos nos pueden pasar episódicamente esos momentos. Claro, o sea que el tengo ganas de hacer esto y vamos a llevarlo adelante es fundamental para impulsar. Y bueno, es que es lo que pone en marcha la vida, desear algo, ¿no? Porque si no, la pregunta por el sentido de la vida es una pregunta filosófica de donde podríamos estar hablando horas. Pero quiero decir, alguien que empieza a idear, ¿no? O a fantasear un suicidio, se empieza a quedar realmente sin un sentido y se empieza a quedar cada vez más encerrado en eso y por ende más aislado. Entonces esas cosas se pueden ver en que alguien todos somos más o menos funcionales en la vida, nos levantamos, vamos a trabajar, hacemos nuestras tareas cotidianas. Bueno, hay algo de eso que se empieza a ver suspendido, ¿no? Que el otro realmente empieza a tener una dificultad. El suicidio está muy asociado a la depresión. Y cuando un sujeto está deprimido, lo que pierde justamente es el interés por el mundo exterior y empieza a aislarse cada vez más. Y eso se ve también en las dificultades para el lazo con el otro. Y esto te lo digo porque no hace falta ser profesional para darnos cuenta, claro, de estas cositas que son
pequeñitas y enormes y de las cuales todos podemos estar advertidos como sociedad, ¿no? Uno espera, no sé si es posible, pero uno espera que desde el gobierno se instrumente algún sistema, algún programa que sea a largo plazo, que vaya más allá de la gestión de un gobernante, pero que apunte a esto, a buscar una prevención, porque por allí vendría el cambio en la prevención. Bueno, viste que por estos días, el 10 de septiembre fue el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Esa es una fecha que establece la Organización Mundial de la Salud, digo que es avalada por la Organización Mundial de la Salud, y justamente se entiende que si hay un día para la prevención o para empezar a pensar en términos de prevención, es porque hay determinadas cosas que se supone que se podrían hacer para prevenir el aumento furioso que hay de las tasas, ¿no?, de suicidio. Cuando se habla de días mundiales estamos hablando de un compromiso que es global y que el campo de acción es colectivo. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien la temática del suicidio es un tema de educación y de salud pública, también lo es de la sociedad, ¿viste? Porque está todo el circuito, la maquinaria involucrada en esto. Medios de comunicación. O sea, el gobierno tendría que instrumentar un programa, pero a la par, uno como ciudadano, no solamente como periodista, como Obvio. ciudadano, Sí. tendría que dar lo suyo. Por supuesto. De todas maneras, siempre me parece que todas las cuestiones, si bien el suicidio es algo que viene desde hace muchos años y que siempre existió, uno tiene que también poder leer, a mi entender, las problemáticas siempre anclados en la época en la que estamos viviendo, ¿no? A veces es un poco difícil decir esto, bueno, involucrar a la sociedad cuando estamos viviendo en una época de tanto apuro y de tan poco tiempo para mirar al que está al lado, ¿no? Incluso para mirarnos a nosotros mismos, para detenernos a pensar, para detenernos a conversar. Entonces a veces es muy difícil. Y en ese apremio en el que vivimos como época y como sociedad, a veces se cae justamente en esto, ¿no? En diagnosticar demasiado, en adjetivar a lo mejor de manera negativa el sufrimiento. Por eso yo por estos días decía, ¿no?, que lo hablábamos en la jornada, creo que el primer paso también para salir del estigma del suicidio es salir del estigma del sufrimiento mental, ¿no? Porque si no empezamos por ahí, digo, el suicidio es un fin último, en última instancia, valga la redundancia, pero ¿qué pasa antes, no? ¿Cómo tratamos al que sufre? ¿Qué lugar se le da en la vida al que está sufriendo? Puede en muchos casos también existir una situación de idea, de pensamiento que no es real. Pero para la persona sí es real. Por supuesto, digo, ¿no? Esa es la realidad psíquica. No importa lo que es real o no, importa lo que para cada uno sea real. Que eso es lo que nos importa a nosotros los analistas, digo, ¿no? Cuál es la realidad psíquica de cada quien, que no va a ser igual a la del otro. Ahí hay que diferenciar, ¿no?, una fantasía. Digo, cuando alguien empieza a fantasear, está fantaseando la salida del sufrimiento, justamente, ¿no? Yo no creo que alguien quiera terminar con su vida, sino que alguien quiere terminar con un sufrimiento en el cual queda encerrado y queda sin salida de eso y que no está encontrando la vuelta para. En el mejor de los casos, una persona que se angustia va a un analista, ¿no? Y agradecemos la angustia que nos hace pedir ayuda. Pero a veces hay personas que quedan aisladas en ese sufrimiento. Entonces ahí entran, algo que puede empezar como una fantasía, después puede empezar como una ideación suicida, ¿no? Como, empezar a programar esa salida. Claro, pero también hay que cambiar otras cosas y seguramente se pueden cambiar hablando el tema. Sí.
pero sí hicieron profesional, pero todavía queda mucha gente que piensa, no, que hay un psicólogo, eso para los locos, el psiquiatra para los locos. Bueno, sin dudas, por eso te decía que, ¿no?, el suicidio es el fin último y más triste. Pero antes pasan un montón de cosas y por eso hay que desestigmatizar antes el padecimiento mental, ¿no? Y muchas veces, hoy viste que tenemos medio respuesta para todos. Cualquier cosa que nos pasa se puede ir a internet y ver de qué se trata. Bueno, y eso es un poco riesgoso también. Porque, sí, podemos leer cualquier cosa. Exacto, es un poco riesgoso porque antes nos quejábamos de la falta de información. Ahora tenemos un montón de información. El punto es que toda esa información lo que deja por fuera es la singularidad de cada uno. Lo que me va a servir a vos, a lo que te va a servir a vos, a mí capaz que no. Entonces ahí empieza una pelota de frustración de, che, ¿por qué a mí esto no me funciona, no? Si el vecino pudo con esto y a mí no. Entonces, bueno, ahí es apuntar también a lo singular del padecimiento, del sufrimiento, que siempre va a estar enlazado a la historia particular de cada uno. Vos mencionabas Internet. Bueno, en Internet es interesante insistir en que hay cosas muy importantes. Es un invento fantástico. Sí. Hay cosas muy importantes para leer, pero además hay cada barrabasada. Es como que yo me ponga a escribir de cómo hay que hacer una operación de vesícula. Bueno, pero viste que es como vos decís, Internet, las redes. Bueno, si hacemos un buen uso, ¿no?, buscamos una información y nos ocupamos de ver la fuente, de quién escribió y de cotejar esta información con esta otra. Bueno, son recursos, ¿no? Sí. Las redes sociales nos ayudan a estar comunicados con personas que tenemos lejos, que extrañamos. Ahora, ahí hay que preguntarse también por el lado B de esto, ¿no? ¿Esta información la tomamos como real o es un recurso al cual yo puedo empezar a investigar sobre una temática, etcétera, ¿no? Y ahí eso es un tema porque los adolescentes de hoy en día, los jóvenes de hoy en día, que ya están creciendo con las redes, bueno, charlan con la inteligencia artificial, les piden consejos a la inteligencia artificial, y ahí estamos hablando de algo que se está estandarizando y que es muy peligroso. Sí, preocupante, porque incluso hay muchos chicos que charlan con su amigo que está sentado al lado. Exacto. Y lo hacen a través del celular. Exacto. Entonces, se está perdiendo la palabra. Sí. Y con ello el contacto. Por eso digo, ahí cabe la pregunta de si la red social, bueno, ¿genera lazo social o genera aislamiento? ¿No? Porque si estamos sustituyendo la palabra o si estamos sustituyendo el cuerpo, vuelvo, una cosa es lo grandioso que es una red social para poder hablar con alguien que uno extraña, que tiene lejos. Ahora, esto que vos decís es algo que es muy llamativo y que sucede. Vos hoy estás compartiendo con un grupo de adolescentes y a lo mejor en su propia juntada hay 5 chicos que están los 5 juntos, pero cada uno con su teléfono. Entonces, ahí es, ¿no? ¿Hay lazo o hay aislamiento? Yo estoy convencido que todos estos temas deben ser abordados para el tema mayor, para modificar el tema mayor. Exacto. Que estamos tratando. No significa esto que cada uno de los chicos que usa un celular se va a suicidar, ni mucho menos. No, por supuesto. En absoluto. Pero sí estamos viendo que hay alejamiento, más allá de que puedan estar pegados, hay alejamiento, falta palabra, y si falta palabra también falta afecto. Exacto, sin dudas. Está bueno que vos aclares esto, porque si estamos tocando por la tangente otros temas, es por esto que ya repetí varias veces, pero que me parece importante, que suceden muchas cosas antes de un suicidio, ¿no? Y todas estas cuestiones de época son las que hay que tener en cuenta. Digo, una de las cosas que yo te decía, que es como un indicador a tener en cuenta, es el aislamiento. Entonces, si nosotros nos estamos aislando a través de un teléfono, estamos complicados, ¿no? Porque ahí estamos favoreciendo la ruptura del lazo, que
la vida es con otros, ¿no? Entonces es muy difícil, porque en donde empiezan a caerse esos otros, también se caen los anclajes de nuestra vida, ¿no? Que es siempre con otros. Claro, claro. Para ir cerrando, ¿qué decís vos que se podría hacer desde los que gobiernan? ¿Qué podemos hacer nosotros para variar la situación para mejor, claro, variarla para mejor? Y tal vez la pregunta sea, ¿se puede hacer algo? Bueno, si estamos hablando de prevención es porque creemos que sí, que se puede. Después, a veces todo eso que se hace tiene sus efectos y está comprobado, digamos, en los lugares en donde hay mayor visibilización de las problemáticas de salud mental, en donde se le da a la sociedad espacios para poder abordar de estos temas, abordar los temas, digamos, de salud mental. Bueno, está comprobado que empezar a hablar de salud mental y promover la salud mental evita a veces que se llegue a un destino trágico, pero bueno, a veces no, ¿sí? Pero lo importante es que pongamos en marcha todo lo que sí a lo mejor se puede hacer y que el saber que la solución es un entramado, ¿no? Desde lo político, desde la salud, desde la educación, desde los medios de comunicación, digamos, son todos los actores intervinientes en la sociedad, ¿no? Ahora, por lo que vos nos estás diciendo, yo voy a extraer algo. Se pueden hacer cosas. Por supuesto que sí. Entonces, si se pueden, hay que hacerlas. Por supuesto. Bueno, pero eso es en un entramado de todos los actores de la sociedad. Tienen que existir políticas que favorezcan eso, porque muchas veces están los recursos, pero a veces a lo mejor se desconoce los recursos que existen. Muchas veces hay profesionales de la salud atendiendo en hospitales, pero ¿qué pasa? Hay cuestiones mucho más profundas también. A veces hay falta de personal, a veces hay profesionales que están agotados, porque a lo mejor faltan los recursos también para acompañar al profesional, falta más educación en las escuelas. El otro día, en el marco de las jornadas, hicimos talleres con los adolescentes, ¿no? Y bueno, una de las primeras preguntas que les hacíamos a los chicos es, bueno, ¿cuántos sabían de salud mental? Y cero, ¿no? Entonces, sin embargo, cuando les preguntamos si conocían personas cercanas que estén deprimidas o que hayan tenido intentos de suicidio, levantaron la mano un montón. Entonces, fíjate que, bueno, desde salud hay muchas cosas para acomodar, desde educación hay muchas cosas para acomodar, desde los medios de comunicación también, porque ustedes tienen una herramienta súper poderosa para poder empezar a hablar de todo lo que pasa antes de que una persona decida quitarse la vida, ¿no? Entonces, es un entramado social. El ciudadano común, bueno, estar un poco más receptivo al sufrimiento del otro. Estamos viviendo todos muy sin mirar al de al lado. Y eso trae consecuencias muy serias. Porque se rompe la sociedad. Exacto. Y la soledad y el aislamiento, bueno, son disparadores, ¿no? Porque si uno se siente solo y se siente sin herramientas, se va aislando y da vergüenza pedir ayuda. Y si ves al otro que está viviendo al 100, entonces te da un poquito de vergüenza molestar y decir, che, me pasa esto, ¿no? Entonces, hay algo también en torno al tiempo y a la época que estamos viviendo que es recontra importante empezar a pensar. También eso de vivir al 100 hay que ver si no vive a 100 kilómetros por minuto justamente para ocultar una serie de problemas. Y sí, sin dudas. Por eso digo, me parece que empezar a reflexionar sobre estos temas, ¿no? Y a poner en palabra las cosas que estamos viviendo como sociedad, como época, qué nos está pasando a las personas, empezar a hablar de esas cosas, ya empieza a prevenir, ¿no? Y que alguien se sienta un poco más comprendido en lo que le está sucediendo. Te agradezco mucho, Andrea. No, muchas por gracias. favor. Gracias a vos por la invitación. El tema debe ser abordado
no solamente puede ser abordado, debe ser abordado. Se puede prevenir, pero claro, para eso tiene que haber un programa del gobierno y además nosotros tomar conciencia, nosotros como periodistas, pero también nosotros como sociedad fundamentalmente. Se puede cambiar la realidad para mejor. No será de un día para otro, claro. Pero hay alternativas y yo creo que hay que charlar esas alternativas. Y fíjese usted, amigo, que hoy usted nos permite ingresar a su casa y nos permite ingresar con este tema y con este profesional que nos acompaña. Esperamos también que lo haga pensar el tema a usted, porque todos estamos involucrados. Pero los problemas tienen que dejar de ser tabú y hay que abordarlos. Y si no, hacemos como el avestruz, escondemos la cabeza y el problema nos pasa por arriba y nos destroza. Un breve corte. ¿Ya compraste el bono del Club Ferro? Dale, que sorteamos un terreno y por solo 20.000 pesos. Además, sorteos mensuales y el gran sorteo final es el 22 de noviembre. Conseguí tu bono del Club Ferro y acordate que la esperanza siempre es verde. Tiago González, tengo 13 años, soy el capitán y el número 5 de Los Peques. Quiero agradecer a mi mamá, a mi papá, al Club Los Peques por darme todo esto para ir a probarme a Estudiantes de La Plata y mi sueño es jugar en River. Gracias a Planeta Sport por darme una mano, vamos Los Peques y vamos Planeta Sport. Marcos Neumáticos, representante oficial Hankook y Yokohama, 9 de julio 2855, Chajarí. Venta de neumáticos, alineación y balanceo, reparación de llantas, venta y reconstrucción de cubiertas de camión, agrícolas y viales. Consultar plazos, promociones, 3, 6, 9 y 12 cuotas con Banco Macro. 6 cuotas, 10% de descuento con Banco Versa. Consultas al 425-455 o por WhatsApp 3456-407-570. El mejor asesoramiento para tu vehículo. Marcos Neumáticos. En Pinturería Jorgito tenemos todo para tu hogar y obra. Línea artística, membranas, revestimientos, texturados, látex y acrílicos. Preparamos el color que vos quieras con nuestro sistema tintométrico Color Ya. Descuentos especiales para instituciones, todos los medios de pago. Estamos en Belgrano 2260, casi 1 de mayo. Búscanos en Facebook como Pinturería Jorgito y en Instagram pintureriajorgito.ch. Escribinos al WhatsApp 3456 55 51 81. Pinturería Jorgito, vos ya lo conocéis. ¡Qué buenos precios tiene Siburo Express en todos sus productos! Frutería, verdulería, pescados, panificación y una fiambrería única. Siburo Express, abierto de lunes a lunes de 8 a 23 horas. Siburo y Estrada. ¡Qué buenos precios! Este terreno puede ser tuyo. Adquirí el bono contribución del Club Vélez. Suma chances de ganarlo y colabora con nuestra institución. Tu aporte siempre es muy valioso e importante. Conseguí tu cartón y participa por el terreno y por muchos premios extras. Somos Vélez.
Tenemos una historia riquísima en nuestra región y gran parte de esa historia no la conocemos. No se nos enseña esa historia en las escuelas. No, claro, los que deciden qué historia se va a enseñar están allá arriba, no acá, abajo. Entonces, nuestra historia va quedando allí en el trabajo, en el esfuerzo, en la investigación de profesores, de investigadores de acá, de nuestra región, de nuestra zona. Yo creo que nosotros somos como somos porque por toda esta historia que tenemos detrás que no nos enseñaron. Por ejemplo, aquí se piensa que la historia comenzó con los inmigrantes, no, comenzó mucho antes, como charlábamos hace poco con Luis Capelletti. En estos días la Florida, la colonia oficial, la Florida está festejando un nuevo aniversario. De aquí un abrazo grande para todos los amigos de esa región y está fantástico que lo hagan. Pero la historia de la Florida empezó muchísimo antes, pero mucho antes. Lo que no le quita mérito a la colonia oficial, a la creación de la colonia oficial, no le quita mérito en absoluto. Simplemente creo que hay que abordar la otra parte, la que no se cuenta generalmente. ¿Qué pasó? ¿Quién creó aquella estancia, la Florida? ¿Quién la creó? ¿Quiénes vivían allí? ¿Quiénes llegaron allí? ¿Quiénes estaban en nuestra región? Bueno, todo eso vamos a hablar, o mejor dicho, va a hablar Graciela Pelayo, que nos acompaña hoy. Gracias, Graciela, por estar aquí. Un gusto grande. Un gusto poder participar de poner en valor y recordar lo que es la historia local y la historia regional. Que a veces siempre decimos que la historia la escribieron los que saben, entre comillas, que son los ganadores del centralismo porteño. Sí. Y a partir de allí se minimizan cuestiones provinciales, porque poder entender, por ejemplo, quiénes fueron los gobernadores que pusieron o que entregaron estas tierras, y nos pone un poquito incómodo, porque no nos acordamos. Es decir, recordar lo que es el contexto. Aparte, también pensar esto, la subjetividad de quien escribe, el olvido, y también pensar que la historia no es lineal, que tiene estas miradas y estos altibajos, y tiene un impacto que es regional también. Sí. Yo no puedo estar estudiando la colonia de la Florida solita, en un tiempo de la colonia oficial con la ley que le da estas características, sin entender cómo fue la distribución y el parcelamiento de estas tierras. Sin duda. Y partimos de una pregunta muy básica, ¿desde cuándo hay gente en esta región? Y esto fue desde tiempos memorables, estos pueblos nativos, estos grupos originarios que se desplazaban en un lugar de entender que el río Uruguay no fue una frontera de separación, sino que fue una frontera abierta. Es decir, una frontera que unió, que comunicó, que acercó, que fue caminado. Grupos originarios que hace aproximadamente entre 10.000 y 13.000 años que fueron caminantes en este lugar. ¿Qué nos certifica esa certeza? Los yacimientos arqueológicos. Nosotros tenemos un antropólogo que siempre tenemos que estar agradecidos que Luisito se encuentra, Luis Capelletti se encuentra en nuestra zona, que ha hecho relevamiento de sitios, ha puesto en valor toda aquella recolección que hizo el profesor Briñardelo. Se ha puesto en valor nuevamente la sala arqueológica del profesor Briñardelo en el Museo Regional Camila Quiroga en enero de este año. Es decir, poner en valor el respeto y el conocimiento hacia nuestros ancestros, que son quienes estuvieron en este lugar en forma, primero, caminantes y después ya establecidos en las mismas. Pero yo creo que es fundamental, Graciela, que ya que no se nos enseña nuestra historia, salgamos a aprenderla. Y sí, recopilarla, empezar a entenderlo significa leer, hacer una búsqueda de los archivos, leer, visitar el museo, preguntar. Siempre hay un guía que explica muy bien y que sabe muchísimo. Y hay testimonios de esto. Tenemos una punta de flecha cola de pescado, que es ceremonial, que tiene más de 13.000 años de antigüedad,
única en la zona que se encuentra en el Museo Camila Quiroga. Es una de las piezas más valiosas por su antigüedad y por sus características. También hay cerámica, es decir, todas las etapas están representadas. De esa etapa aborigen, antes de la llegada del español a nuestra región, a nuestra zona, están estos yacimientos arqueológicos y están todo lo que fue juntado por el profesor Viñardelo y otros que han donado antes del que se produzca el embalse de Salto Grande. Es decir, ese embalse tapó todo. Tapó absolutamente todo. Bueno, esos yacimientos están registrados, los sitios identificados tienen su mapa y el reservorio de eso está en el museo bajo la Ley de Patrimonios de la Nación y de la provincia. Esto nos da la garantía de que esas piezas no se van a perder, que esas piezas van a estar en ese lugar. Y agradecer a la familia de Palito Leonardelo que tuvo esa generosidad de poder compartirlo con todos nosotros y de las generaciones futuras también. Y nos da la certeza de que la historia no comenzó hace poquito. Que no empezó ayer, cuando llegaron los inmigrantes, exactamente. Ahora, volviendo a la Florida, comenzó mucho antes la historia de la Florida, mucho antes que la colonia oficial número 1. ¿Cómo empezó eso? ¿Cómo se lo relaciona a Urquiza? ¿Cómo se relaciona al pueblo aborigen, a los que bajaron para esta zona? Y tenemos que anclarnos quizás en el Yapeyú, la misión jesuítica del Yapeyú, que era la que hacía el recorrido de esta zona. Estoy hablando de los jesuitas expulsados en 1768 por la Reforma Borbónica, y eso provocó en nuestra zona quienes iban y venían en ese comercio que lo hacían por esta zona a pie, porque estaban las cachueras y era imposible navegar entre Montecaseros y lo que era el puerto que estaba en San Antonio del Salto Chico. Era difícil de poder hacer ese trayectoria, entonces lo hacían a pie. Y allí comienza a haber, post-jesuita, la creación de las estancias ganaderas que crea el padre de San Martín, don Juan de San Martín, que son La Merced, San Gregorio, Mandisoví y San Antonio del Yeruá. Es decir, estas estancias ganaderas van a ser pobladas por guaraníes, en la diáspora de los guaraníes, ya cristianizados, que se dedican a la cría de ganado. Estas estancias ganaderas, ¿qué pasa con esas tierras? Y acá vuelvo a la procedencia de quién eran las tierras. Cuando llegan los españoles y crean ciudades, consideremos que la provincia de Entre Ríos tuvo un poblamiento tardío en cuanto a fundación de ciudades, porque desde Santa Fe se ocupó la costa del Paraná, desde Buenos Aires, el sur de la provincia con las 3 villas de Tomás de Rocamora, pero la ocupación del espacio del nordeste entrerriano, que es el nuestro, provenía del Yapeyú, de esas jesuitas y post-jesuítico, cuando hacían el camino de la yerba hacia lo que era el puerto de San Antonio del Yeruá para poder vender esas mercaderías. Es decir, que toda la diáspora de guaraníes, de charrúas, de pueblos originarios que iban y venían, estaban en esta región. Había un oratorio, Tuparaí, en la zona de Santa Eloísa, que el oratorio cumplía la función de ser un reservorio, pero a su vez para descansar y para dejar alimentos y hacer recambio de yeguarizos a veces. ¿Cómo se repartieron las tierras? Los españoles, cuando estuvieron hasta 1810, las tierras las entregaban mediante remates, venta o por ocupación, y allí se legitimaba la posesión de las mismas. Por ejemplo, las tierras de la Florida, que les dieron 4 leguas cuadradas, se las van a dar a Abraham Infran. ¿Quién era y en qué año? 1835, durante el gobierno de Pascual Echagüe. ¿Y por qué le dan esas tierras? Eran tierras que estaban desocupadas. ¿Y cómo se dividían esas tierras? Se amojonaban o se marcaban entre arroyos, entre el Toledo y el Tiguá, y la Cuchilla que pasaba por allí. Se establecían las líneas y todo se medía en leguas cuadradas. Era un poquito, ¿no?, de las superficies, la inmensidad de las superficies que le van a ir otorgando. Esas tierras que eran de realengo, que pertenecían a los españoles, en realidad, ¿quién eran los legítimos dueños? Los habitantes de siempre que iban y venían, esos pueblos originarios. ¿Y quién era Abraham Infran? Era un misionero, había nacido en las misiones, tenía
el cargo de teniente y estaba a cargo de una subdivisión de un distrito que estaba ubicado a partir de 1822 en la provincia, durante el gobierno de Mansilla, después que lo matan a Pancho Ramírez, divide la provincia en dos, departamento primero principal con capital en Paraná y segundo principal en Concepción del Uruguay. Este era el cuarto sector que iba desde el Mocoretá hasta el Yeruá y él estaba a cargo de la administración de ese sector. Tenía una trayectoria política y militar muy grande, había participado en la batalla de Pago Largo y el Estado le da como resarcimiento por haber participado en las luchas y haber sido lugarteniente, le da esta posesión de estas tierras. Y Fran va a ser un representante, si vale la palabra decirlo, de lo que fue esa relación que había entre el Estado provincial y la militarización de los guaraníes. ¿Qué rol cumplían y para qué era esta estancia? Una vez que estos guaraníes que se dedicaban al arrío de animales, que trabajaban cuidando los animales en las estancias, una especie de mayordomo de estancia, se produce esa diáspora y la dispersión, quedan sin trabajo. ¿Y qué trabajo van a hacer con los caciques? Los ejércitos. Forman parte de esos ejércitos, como fue por ejemplo el Escuadrón de Naturales Restaurados del Mandisobí, que estaba a Guarumba. Él con sus 600 lanceros y formaban, y a ellos les fueron dando tierras como premio por haber participado en las batallas. Esos títulos van a ser precarios también, porque cuando llega el momento de presentar en las sucesiones esos títulos, era muy costoso poder conseguir los títulos de propiedad. O sea, pero se les va a dar a estos soldados, a estos tenientes, tierras, como resarcimiento político y económico. Y así la recibe Abraham Infran. Él muere a los pocos años de estar en ese lugar, en esas tierras, y le va a suceder su hijo. Tampoco puede tomar posesión de la tierra porque también fallece y las tierras quedan para su nieta. Estamos hablando del año 1935 y quien le entrega las tierras a Abraham Infran, que no lo mencioné recién, es justo José de Urquiza, porque él también tiene participación en parte de esas tierras que esta soldadesca le va vendiendo. Él tiene una sociedad con Montero, ella estaba en la vida política de la provincia y se va a encargar de vender y comprar parte de estas tierras. Estamos ubicados en la Florida, entre estos arroyos, una dimensión de una cantidad de leguas cuadradas impresionante. María Florentina Infran, que es la nieta de Abraham, recién logra, por sucesión y una serie de luchas que hace, en 1888, que le reconozcan su posesión. Pero ¿qué pasó mientras tanto entre la muerte de Abraham Infran y quienes ocuparon? Por ejemplo, hay una poseedora de un cuarto, habrán sido unas 500 leguas aproximadamente, Paula de Tacuabé, una mujer a la cual le entregan una parte de tierra. Después ella la va a negociar, la va a vender, pero también le fue entregado. En el año 1861 y el 74 aproximadamente se terminan los sucesorios, le vende la nieta de Infran a Silvestre Ravena. Le vende 3 leguas cuadradas. Este señor, Silvestre Ravena, va a ser uno de los más importantes. ¿A qué se dedica en esas tierras? Criar yeguarizos, ganado vacuno, algo de ovino y unas parcelas para hacer cultivos de forrajera para alimentar el ganado. Esos yeguarizos van a ser vendidos posteriormente para alimentar las tropas, por ejemplo, o para hacer las campañas militares que se realizan en este momento. Es decir, ese es el fin de estas tierras tan extensas. La propiedad de estos grandes latifundios de tierra realenga es una herencia que tenemos de la etapa hispánica. En la etapa criolla, esto se hace en la distribución de tierra. Reciben 3 leguas cuadradas, no reciben 30 hectáreas. Es decir, miren cómo se hace la distribución de la tierra, ¿no? También con Silvestre Ravena, él compra las 3 hectáreas, la 4ª legua cuadrada, que era la posesión original de Ravena, la reciben Rufina La Cuadra, Marco Suárez y Domingo Paniagua, soldadesca.
Es decir, son entre los lugartenientes y soldados que se van a repartir estas tierras. Ellos también después venden esas propiedades. En el año 1889, ya estando ubicado Ravenna, también logra juntar con estas compras que hace de estas pequeñas superficies, juntar 9.650 hectáreas. Tenía una pequeña superficie. También él le va a vender posteriormente a Manuel Mañasco, a Manuel Gambín, y voy a hacer una aclaración de Silvestre Ravenna. Don Silvestre Ravenna es quien construye el establecimiento La Florida, el que hace esa casa de estilo colonial de fines del siglo XIX, tan así ostentosa, con esos leones en la entrada del portón, y como se estilaba en la época, que venían con lastre desde Buenos Aires cuando se vendían a Francia y a Europa ganado en pie y cereales, comienza a entrar, ya estamos en la Argentina moderna, comienza a entrar en lastre esas estatuas famosas que son la Venus de la Paz y los dos señores que están instalados en el ingreso al Museo Camila Quiroga. Esas 4 estatuas estaban alrededor de una fuente que dicen que había pececitos de colores y realzaba realmente una estancia fantástica para la época. ¿Qué año? Y esto estoy hablando fines de 1880 y pico, tiene que ser fines del siglo XIX, él hace la construcción de esta estancia. Lamentablemente en la bibliografía que hay no hay detalles de esa construcción, sí de las características. Todos hemos visitado la estancia de La Florida y todos quedamos impactados de lo majestuoso que ha sido esto, ¿verdad? Lo bonito, las mayólicas que tienen esos pasillos que daban a la cocina, la importancia de la cocina con un fogón enorme en el medio que todavía algo se conserva de ella, ¿verdad? Es importantísimo. Cuando lo compra Manuel Gambín, que muere también joven, su esposa es la que, ella era Flores de apellido, María Flores de Gambín, es la que por lo menos se cree que le pone el nombre de La Florida. A partir de allí se empieza a conocer con el nombre de La Florida. Posteriormente, en 1899, la sucesión de Gambín le vende a Benito Lejerén, que Benito Lejerén es después la sucesión de Benito la que le vende a la provincia para hacer la transformación agraria. Le vende una parte, 4.840 hectáreas, de esas que tenía Ravenna. En esta sucesión de Lejerén también se venden dos sectores más pequeños, se divide en dos la otra porción que quedaba, que se le vende a Jaram y Errandonea, que son lo que hoy se conoce como las estancias La Palma y La Aroma. No sé si conservarán esos nombres todavía. Esta sucesión de Benito Lejerén es la que la tiene una cantidad de años hasta 1934, donde la provincia se empieza a pensar en la posibilidad de hacer una transformación agraria. Durante el gobierno de Echeverre, Luis Echeverre. Pensemos que antes había sido Pascual Echagüe cuando se hace la entrega del primer espacio geográfico de ocupación y cómo se construye la evolución hasta acá. O sea que hubo soldadesca, mujeres, hombres, asesinatos en el medio, porque también después va a haber una administración, Apolinario Ravenna, que va a ser asesinado en ese lugar. Se ha hablado de una maldición de La Florida, es decir, hubo de todo. Y esos campos estaban ocupados como estancia ganadera, latifundios. ¿Cuál va a ser la importancia posteriormente de la construcción de lo que hoy es la colonia oficial? Una transformación realmente de cabeza de la provincia inserta en la nación. Pensemos, hasta la presencia de Silvestre Ravenna y de Benito Lejerén, estábamos todavía hablando de los grandes latifundios en la ocupación de este espacio, donde también en el resto de nuestra región estaba ocupada por grandes extensiones que se habían rematado, vendido en Buenos Aires. Don Lezama, por ejemplo, el gran rematador de la zona, cuando vende Santa Ana, las tierras de lo que hoy es Santa Ana, es decir, tierras sobre todo como inversión porque no hay bancos. Entonces se hacen como inversión, se cría ganado cimarrón, se nombra un mayordomo, que generalmente podía ser un administrador guaraní, y con su gente, que hacen la administración y en un momento liquidan y se terminó la historia y se cambia.
Es decir, el parcelamiento y el minifundio tiene otro modelo económico que va a cambiar rotundamente la producción económica de la zona. Hasta la Argentina moderna, es decir, pensemos, 1810 se produce un pauperismo en la región, en el nordeste entrerriano, y una desintegración de esa estructura que habían dejado los padres jesuitas, que era el Tupambaé y el Ambaé, con una producción muy conservada, muy mirada y muy cuidada por los padres de la iglesia. Los sucesores de ellos, que son la etapa de las temporalidades hasta 1810, crean también estancias ganaderas. Pero en 1810, con el derrumbe de esa organización y administración hispánica, se produce una diáspora y una dispersión de estos grupos que van terminando militarizados al servicio del Estado para formar parte del ejército. Posteriormente, acá tenemos una coyuntura, ya que hablamos de coyuntura, que tenemos que recordar. Entre 1820 y 1852, la provincia está inmersa en guerras permanentes, la guerra civil, y vaya que hubo interacción de estos grupos de soldados, de la gente de Guarumba o distintos grupos que participaron de esas antiguas misiones y de la provincia guaranítica de Misiones, ¿verdad? Recordemos, eran las huestas de Artigas, después fueron de Pancho Ramírez, después estuvieron también al servicio de Urquiza y formaron parte de todas las guerras que participó Urquiza, como Pago Largo, por ejemplo, donde la lucha contra nuestros hermanos correntinos, con lo que ocurre con Perón de Estrada, es decir, una participación muy fluida. En 1853, cuando se dicta la Constitución y se separa la provincia de Entre Ríos del Estado de Buenos Aires, bueno, el Estado de Buenos Aires y los 14 ranchos, si podemos llamarlo de esa manera, se produce una visión diferente del espacio geográfico y una construcción diferente. Se piensa que lo mejor es el minifundio, que hay que traer colonos, que hay que modificar la distribución de la tierra y la actividad agropecuaria. ¿Por qué? Porque somos una integración al mundo, formamos parte de la Argentina moderna. ¿Qué significa esto? Somos productores de materias primas, ya fueron las revoluciones industriales en Europa, no nos va a tocar la parte de revolución industrial, no va a haber inversión, sí va a haber compra de esta élite que eran los patriarcas o los patricias, que eran dueños de las tierras, que van a vender los granos, los cereales y las carnes. Después vendrá el frigorífico y las carnes enfriadas posteriormente. Pero en este periodo es cuando Urquiza piensa que es bueno hacer colonias, fundar colonias, y va a fundar la primer colonia militar y civil, que es la colonia Las Conchas, donde tenía 13 lugartenientes militares que le dieron por resarcimiento a trabajar en ella. Es la primer colonia de la provincia. Posteriormente vendrán después San José, trayendo colonos, pero ya allí estamos hablando de minifundio, superficies más pequeñas. Hay una reducción, ya no se mide en leguas cuadradas, sino se va a dar una posesión en hectáreas. Cambio rotundo de paradigma. Y allí tenemos un problema, las estancias ganaderas se empiezan a ir en la provincia, la Ruta 14 divide muy bien lo que va a ser el minifundio, con la mirada después de la ley de fundación de Villa Libertad, ¿sí? Y lo que va a ser posteriormente la reforma agraria, ¿sí? Es decir, la distribución del espacio empieza y la construcción de la sociedad empieza a cambiar. La construcción también, pensemos en Guarumba, por ejemplo. Miguel Guarumba vive entre 1810 y 1890, ese es su periodo de vida. Y él vivió en comunidad, no perdió la vida en comunidad hasta su muerte. Y vivía en la estancia San Gabriel, bueno, hoy San Roque, ¿verdad? Llamado San Roque, por el nombre de la capilla. Pero esa mirada, cómo coexisten esa cultura, ese idioma, ese sincretismo y quienes van conformando la vida en nuestra sociedad. Ahora, fíjate, es decir, toda la historia que nos estás contando... Y rapidísimo, ¿no? Porque me estoy salteando una cantidad de pasos. A partir de, dijimos, están festejando un aniversario en Colonia Oficial número 1. Toda la historia que hay antes, toda la historia que si no hubiera existido esa historia, la Colonia Oficial tampoco hubiera existido, exactamente. Y la distribución de tierra, y cómo las tierras
de ese gran espacio hasta el día de hoy conserva esa estructura y esa división que también es riquísimo. La etapa de la construcción de lo que fue la colonia oficial Miguel Lorenzena es riquísimo. Durante el gobierno de Tibiletti se hace la ocupación, ¿verdad? Si bien Echeverría hace la ley, es Tibiletti el que hace la ocupación. Y llevó muchísimos años, hasta 1950 se fueron repartiendo esas tierras. Pero volvemos, si querés, un poquito a pensar en cómo se planifica una reforma agraria, porque después también va a haber otras, ¿no es cierto?, muy difíciles de pensar. ¿Qué pensaron? ¿Por qué la provincia decide hacer una transformación agraria? No reforma agraria, sino una transformación agraria, pues se van a vender las tierras. La reforma agraria sería regalar las tierras, exactamente, con otro modelo y otra estructura, ¿verdad? Y la creación de colonias oficiales. Recordemos la creación de la colonia oficial número 1, que es Villa Libertad. También un paradigma que merece una discusión de replantearla. ¿Por qué se hizo en Santa Rosa, por ejemplo, en lo que hoy es Santa Rosa, la fundación allá, cuando ya existía toda una estructura de prácticamente un pueblo, una población, donde está hoy la estación de trenes? El almacén de Ramos Genales más grande estaba ahí, estaba en Solarredi, porque había pasado el tren. Es decir, creo que permanentemente tenemos que repensar nuestra sociedad, nuestra estructura. Y algo más interesante de esto es conocer el espacio geográfico, porque el espacio geográfico no es solamente el sustrato natural que yo puedo describir, porque me parece que todos deben conocer dónde pasan los arroyos, qué estructura tenemos, pero esa construcción del espacio lo hace la gente. Esa es una amalgama que se hace entre lo que el espacio te brinda y la sociedad, con la conformación ideológica que trae, construye y la deconstruye permanentemente. La va modificando. Si no, pensemos en nuestra distribución urbana, la planificación urbana, el avance de la urbanización hacia los humedales, por ejemplo, hacia los espacios de los alrededores, dispersos o no, pensados o no, con planificación o no, y cómo se va modificando esa visión de lo que es el panorama urbano y periurbano. ¿Qué lugares van ocupando? Y pensemos lo que había antes de esa fundación. ¿Y de dónde sacamos eso? Y hay muchísima bibliografía. Hay cartas, hay informes, cartas, por ejemplo, de sacerdotes, cartas de los veedores. Cada vez que venían, Alejo Peiret tiene un informe fantástico de la zona, de la región y de la ocupación. Pero volvamos a la Florida. Es decir, tenemos que entender otra cosa también. Nuestra subjetividad nos hace que la mirada no es parcial del espacio pequeño, sino que tengo que mirar la mirada regional. Yo no puedo desprender esto de la región de Salto Grande, no puedo desprender esto de la región Uruguay Medio, porque eso es la frontera abierta que trajo ese ir y venir, y de nuestros hermanos uruguayos tampoco, porque es el ida y vuelta de toda la región, ¿no? Somos lo mismo, exactamente. Tenemos la misma conformación, la misma base, ¿sí? Bueno, si querés hablamos un poquito de la reforma agraria. Bien, esta ley, que ya lo tenemos al último Benito Lejerén, dueño de 4.840 hectáreas, se va a crear en el año 1934 una ley, que es la Ley de Transformación, que le compra a Benito Lejerén y a sus sucesores todo el bloque de esa cantidad de hectáreas. Y allí es donde se va a hacer la ley de la 2985, la que se va a hacer el loteo. ¿Cómo se planifican? 199 lotes, dividido en 4 sectores. Los lotes tendrían que ser entre 10 y 100 hectáreas, no mayores. Tenían que tener una serie de requisitos. ¿Por qué lo hacían? Y entre los fundamentos y considerandos ponen, por ejemplo, que no querían que haya un vacío poblacional, que los hijos de los habitantes, por ejemplo, de las familias de Chajarí, que no tienen espacio para trabajar la tierra, emigren. Entonces era necesario crear un espacio donde puedan instalarse y que puedan vivir allí y vivir de esa producción. Una producción de minifundio, evidentemente, donde la actividad es de chacra, más que nada diversificada por el espacio de superficie. 129 lotes se logran. Pero comienza algo importante, que es sacarle más el jugo a la tierra. Exacto, cuando poca. Exactamente. Planificar.
Claro. Se comienza a planificar, que lo supieron hacer muy bien, porque realmente fue fantástico. Entre el 36 y 37 empiezan a ocupar ese espacio y termina en 1950 la ocupación de estos terrenos. Pero tiene una serie de características. Se debe dejar un espacio de más de 90 hectáreas para la reserva experimental y para hacer la administración del vivero y la administración. Se crea un consejo agrario con representantes, tiene 7 representantes, diputados de la provincia, un delegado del Banco Entre Ríos, evidentemente era el que financiaba, era el financista. Había también colonos representantes, que son los 7 miembros. Y también hay un consejo local y un administrador local si es necesario hacer. Y tienen que dejar espacio para construir una escuela, que va a ser la escuela 32. Tiene que haber también, y la escuela tenía que tener un predio de 4 hectáreas para que le enseñen a los chicos a cultivar. Si se va a trabajar en escuela. Después van a pasar varios años entre el maestro empieza a reclamar, pobre que no me dieron la tierra, lo va a conseguir después, y después va a haber una presentación muy interesante, que la escuela resulta chica, porque era la superficie tan extensa que los que vivían más al lado de los arroyos más lejanos no podían llegar a esta escuela y se crea otra escuela, la escuela 47. Es decir, son 2 escuelas las que se van a crear dentro de la colonia para que los chicos puedan ir a la escuela, que me parece que haya 2 escuelas. En ese momento era una visión fantástica. ¿Sí? Sí, realmente. Realmente muy bien pensado. Es decir, una administración perfectamente bien organizada. Y además les advierten que tienen que funcionar con cooperativa, crear una cooperativa. Lo que va a ser la cooperativa San Martín. Es decir, esa cooperativa que yo en un momento conocí yo pude entrar a ese casco donde esa antigua casa que había sido creada tan bella va a ser la administración. Y había unos armarios enormes donde estaba el archivo de la cooperativa, totalmente abandonado lamentablemente, riquísimo, porque ya el profesor Viñardelo en su bibliografía lo cita como que él permanentemente había consultado a ese archivo para poder entender, por ejemplo, que un alto porcentaje, más del 40%, eran colonos italianos, que había un porcentaje de criollos y que había un 4% que eran de otras nacionalidades. Es decir, había una consulta de todo ese reservorio que era muy rica y eso estaba en la administración. Cuando se crea la Junta de Gobierno, yo creo que la Junta de Gobierno llevó esos leones que estaban abandonados a su lugar donde funciona la Junta de Gobierno y el archivo se encuentra allí a resguardo en este momento. También posteriormente va a funcionar allí la Federación del Citrus, es decir, que para fomentar junto al vivero la Federación del Citrus, que también resguardaron la zona. Pero ¿y qué más se crea en este lugar? La capilla, San Isidro Labrador, una pista de baile, el club, la pista de baile que era famosísima, la pista de baile de la Florida. No tuve el gusto de conocerla, pero cuando uno habla con la gente, los comentarios que era muy, muy linda las fiestas que se armaban allí, ¿no? Y después había, por ejemplo, unos restos como de una usina, unos generadores que tienen que haber tenido luz. Es decir, la estancia tiene que haber sido bellísima en su construcción y en su momento. Lamentablemente muy abandonada y esa entrada que tiene con esa arboleda tan linda. Posteriormente, no hace muchos años, tiene que haber sido antes del 2020, se hicieron barrios allí con financiamiento de la provincia, un barrio que no sé si habrá dependido del IAPB o de quién, para los hijos de los colonos, donde les daban entre 1 y 3 hectáreas para que puedan tener huertas y puedan quedarse a vivir allí. Es decir, nuevamente el minifundio, la actividad productiva y de quedarse en el lugar, no abandonar las poblaciones. Una visión fantástica. Junto con esta transformación agraria en la provincia se hicieron de otro lugar. Por ejemplo, María Grande también tuvo una colonia de estas características de transformación agraria. Fíjate todo lo que salió a partir de Buen entrevero. Sí. La estancia de la Florida anterior, bueno, toda la historia que tenemos.
desde 1835 que hay registro, anteriormente no hay. Y la legitimidad de esos títulos, como los entregados, porque eran tierras realengo, tierras del Estado, ¿verdad? Como fue la estancia Santa Rosa. Pero eso no era una estancia del Estado, fue una estancia privada. Sí. La verdad te agradezco mucho. Yo creo que son temas que hay que tratar permanentemente. Son interminables estos temas. Sí, interminables. Y yo te quiero agregar en este encuentro que hicimos cuando lo que escribe Cristina Pupo sobre esta estancia, que es realmente un mimo al alma. Léenos eso, léenos. Le pido perdón a Cristina porque no la llamé para decirle que lo iba a hacer público. Ya se va a enterar. Se va a enterar. Pero en el año 21 hicimos este encuentro de gente que fue a relatar historias hermosísimas. Yo siempre charlo con María Carmen Galimberti y le digo, ella es muy buena narradora y tiene las historias del boliche de don Galimberti. Digo, estas cuestiones hay que escribirlas, hay que dar la difusión, pues son riquísimas, ¿sí? O como el almacén que había acá de don Tizoco, en la Florida, las historias que debe haber de esa vida, ¿no? Bueno, pero esto es muy corto. Ella escribe, y creo que nos tocó el sentimiento a todo lo que ella transmite en este relato. Julio de 2021. Querido hermano, sé que cuando recibas esta carta te sentirás asombrado de que haya elegido esta forma de comunicarme con vos. La tarde de invierno se presenta lluviosa aquí en Chajarí y estoy en el Museo Camila Quiroga de la ciudad, junto a un grupo de compañeros y capacitadores que desde el pasado miércoles recurrimos a nuestras vivencias para hablar y escribir sobre esas personas y costumbres que nos forjaron este presente que pronto va a cumplir 150 años. Te cuento que fue enorme mi emoción al llegar y ver en este lugar las 4 estatuas, testigos y partícipes de nuestros juegos infantiles en la Florida. Al frente, sobre sus pedestales, se encuentran tus capitanes. Te voy a enviar una foto. Aquellos que hacías participar de tus guerras y maquinarias, o que te ocultaban de nuestros padres cuando fumabas las colillas de cigarrillos descartadas en el cenicero de papá. En el patio de atrás, una de cada lado de la puerta del salón donde nos reuníamos, están mis 2 princesas. Ellas ya no tienen su pedestal, reposan en el suelo. Hoy sería fácil para esa niña ingenua que fui ponerles algún vestido de mamá, pañuelo o flores. ¿Recuerdas al leer esto la tristeza que nos invadió ese día que llegó un camión, la sacaron del parque de la casa donde nos criamos y se las llevaron? Tiempo después las volvimos a ver en la plaza de la municipalidad. Pensábamos que estaban solitarias entre tantas personas que pasaban a su lado sin verlas. Después volvieron a desaparecer y hoy están aquí. Me sentiría feliz de que este sea su último destino definitivo. Un día vendremos juntas a visitarlas. ¿Quién nos dice que al vernos con sus ojos de mármol nos recuerden? Nosotros ya adultos, ellas impecables. Querido hermano, la jornada llegó a su fin y cada uno de nosotros regresa a sus hogares. Espero no haberte aburrido con mis nostalgias, aunque estoy casi seguro que también a vos, al leer esto, se te llena la tarde de recuerdos. No olvides cuánto te quiero, tu hermana Cristina Pupo. Muchas gracias, Graciela. Gracias a vos por difundir. Muchas gracias. Graciela Pelayo nos vino a contar todo esto. Hay mucho más para contar, claro. Estoy absolutamente convencido que debemos conocer nuestra historia, que no nos enseñaron nunca. Entonces tenemos que conocerla y tenemos que defenderla, porque para defender algo tenemos que conocerlo primero. Y después, sí, vendrá la defensa de esa historia nuestra, que es la que hace, la que hizo que nosotros hoy seamos lo que somos. Se dice muchas veces aquí, tenemos una zona muy rica, y yo creo que potencialmente muy rica, y después la producción, porque si no se trabaja no pasa nada. Pero hay algo fundamental en el que hizo hincapié Graciela. Repartir las tierras, poca, basta.
de latifundio. Y así cambió la historia. Así cambió la historia. Yo agradezco que usted nos permita ingresar a su hogar contando esto, porque usted es parte de esto, como somos todos nosotros. Por eso creemos, convencidos estamos, de que hay que insistir con estos temas. Tal vez alguna vez empiecen a enseñar en las escuelas. ¿Quién le dice? No sé. ¿Quién le dice? Ojalá que así sea. Que empecemos con la historia de abajo para arriba, no de arriba para abajo. De abajo para arriba. Primero aprendemos lo nuestro y después aprendemos de lo que hicieron los griegos. ¿No le parece? Hasta aquí llegamos, amigos, le agradecemos mucho. Un abrazo muy grande para ustedes, cuídense y la semana que viene volvemos a estar aquí. Muchas gracias.